Y de hecho en R es muy sencillo obtener los percentiles. Pero si no, lo pueden hacer también en Excel o lo pueden hacer en en R. Que diga a mano. En R, en Excel. ¿Ya están viendo el R? Sí. Ok. Sale, entonces, estos son los datos de los ratones que ustedes utilizan, bueno, que usamos en la tarea, creo que era la 8, para definir algunos factores que fueran de importancia para afectar el fenotipo. Entonces vamos a dividir la parte genética y la parte medioambiental. En este caso, nada más estudiamos cuáles son los factores ambientales que están afectando, ¿no? Entonces, voy a poner aquí estos son los datos. Entonces, el valor que tienen eh, el fenotipo que tienen que utilizar es este. ¿Ven el mouse cuando lo muevo? No. No se ve, ok. Entonces, van a utilizar la columna número 4, que es obesity.bmi. Esa es la variable que tendrían que utilizar. Entonces, entonces aquí viene, ¿no? Casi todos los valores son negativos. Entonces tendremos que seleccionar, obviamente, los valores que estuvieran más cercanos al 0. ¿Y cómo se selecciona? Bueno, básicamente nada más se tiene que poner cuál es la condición que se quiere cumplir y se tiene que hacer ahora sí el subset de los datos, ¿no? Entonces aquí tenemos a todos los datos y se tendría que hacer, por ejemplo, para machos, tendría que seleccionar a los datos, a mais.feno, ¿sí? Mm, mm, mm. Tendría que seleccionar a los datos y solamente haciendo un subset, entonces en este caso hago una selección para los renglones que cumplan una condición. Entonces en este caso la condición va a ser que mais.feno, el sexo, que no sé dónde está, gender, sea igual a ¿no? Los machos, va a seleccionar a todos los individuos que sean machos. Entonces, de hecho, si ya hago un table de machos gender, aquí ya vamos a tener que todos son machos y ninguna hembra, ¿sí? A diferencia de que si lo hago del subset total, diga, de los datos totales en donde tenía 934 machos y 880 hembras. Aquí ya tengo a los machos separados, y tendría que hacer lo mismo para los machos. Bueno, aquí ya le podría sacar el promedio, ¿sí? Entonces ya podría sacar aquí la media, los machos, y ya, o sea, ahí ya tendría el promedio general. El subset de los seleccionados, bueno, tendría que definir cuál es el percentil. Una vez que ya tenga el percentil, tendría que ponerlo, ¿no? Entonces tendría que ser un machos seleccionados. Este es otro dataset que va a ser un subset del de machos. Pues seleccionaría a los machos,
al dataset de machos, cumpla con una condición. Entonces, en este caso, la condición va a ser el percentil. Entonces, sería los machos punto punto BMI que sean mayores o igual, y aquí tendría que poner el valor del percentil. Vamos a poner que fuera 0.4. Entonces ya tengo aquí a los machos completos, tengo los machos seleccionados, y ya podría calcular la media de los machos seleccionados del obesity.bmi. Ya, con eso ya tendría la media de los machos total y tendría la media de los machos seleccionados. ¿Ok? Lo mismo se tendría que hacer para las hembras. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer del dataset total, seleccionar primero las hembras y luego de las hembras calcular el percentil. Una vez que tengamos el percentil, seleccionar las que estén por encima del percentil 20. ¿Ok? Sí. Doctor, una pregunta. ¿Por qué Sí. para calcular el promedio lo hace como el conjunto de machos seleccionados y el de obesidad, si ya está dentro del conjunto de machos seleccionados? Lo que pasa es que en R primero se pone el dataset, que en este caso el dataset se llama machos.cell, y Ajá. después se le calcula la media a la variable. La variable va después del signo de pesos. Ah, ok, ya. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces aquí le estoy diciendo del dataset machos seleccionados, ocupa solamente la variable obesity.bmi, sí, porque esa va después del signo de pesos. Ok, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Si no le pusiera el signo de pesos y obesity.bmi, nada más le pusiera machos.cell, me trataría de sacar la media de todas las variables. Pero como hay variables que son categóricas, les va a marcar error. Si no, les calcularía de todas las variables. Ah, ok, va. Gracias, doctor. ¿Ok? Bueno, entonces ya tienen, este sería el código para R, ya lo tienen. Nada más sería obviamente modificarlo adecuadamente con los percentiles, hacerlo para machos y para hembras y hacer sus cálculos. Y si se les complica la programación en R, lo pueden hacer también en Excel sin ningún problema. Simplemente ordenen los datos, seleccionan primero los machos o seleccionan las hembras, como quieran hacerlo. Ubican el percentil para machos y hacen la suma solamente de los datos. El percentil 20, eso es lo que quiero que hagan ustedes. O sea, quiero que ustedes calculen el percentil. Quiero que se vayan a sus apuntes de estadística o investiguen cómo se calcula el percentil en R. Es muy sencillo. ¿Sale? Pero eso sí quiero que ya les di una ayudadota con esto, entonces lo demás traten de investigarlo con ustedes. Bueno, entonces, eso es respecto a la tarea. Y vamos a terminar hoy entonces la, la parte de selección. Y después vamos a retomar esta parte de selección una vez que veamos cómo se hace la estimación de valores genéticos y cómo se puede seleccionar a los individuos a partir de sus valores genéticos y no de los fenotipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente era lo que les comentaba, ¿no? El fenotipo depende mucho del medio ambiente. Entonces, tal vez los individuos que tengan el mayor fenotipo no necesariamente tienen la mejor genética, sino puede deberse a que están en un mejor ambiente.
Ok, ya están viendo la presentación, ¿no? No, no se ve. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok, yo creo que tarda un poquito en cargarse nada más. Bueno, entonces, hasta aquí fue donde nos quedamos ayer y vimos que para aumentar la respuesta a la selección podemos trabajar con heredabilidad y yo les comentaba que normalmente esto no se hace, a pesar de que venga en libros, ustedes lo van a encontrar esto en el libro, por ejemplo, del doctor Berruecos o en preguntas de examen, en la realidad no se va a modificar la heredabilidad eh, porque lo que se busca es mantener el valor de heredabilidad constante y jugar con los diferenciales de selección. De hecho, hay una organización mundial que se llama Interbull, que trabaja la genética sobre todo de bovinos. Entonces, todas las evaluaciones genéticas de bovinos entran ahí y hay algunas otras especies que se han tratado de incorporar también. Y hay algunas otras asociaciones que lo manejan, pero no son, más que nada son empresas privadas, por ejemplo, para cerdos o para... Sí, se supone que tienen la presentación ahorita. Si no, ahorita que se actualice un poco. Entonces, por ejemplo, Interbull, que maneja la genética de bovinos, para poder, todos los países pueden incluir sus evaluaciones genéticas en Interbull, y de esta forma las evaluaciones de tus animales no solo son válidas a nivel nacional, sino son válidas a nivel internacional. Entonces, para que un semental pueda ser vendido en todo el mundo, necesita tener su evaluación de Interbull. Y uno de los requisitos que le pide las asociaciones ganaderas Interbull para poder entrar en las evaluaciones genéticas a nivel internacional es que se mantenga constante la heredabilidad eh, y los resultados sean constantes a través de las diferentes generaciones. Entonces, la realidad es que la mejor forma que tenemos para aumentar el cambio por selección va a ser el diferencial de selección. ¿Ok? Y obviamente puedo ir homogenizando el medio ambiente para también ayudar en el cambio. Ahora, vamos a encontrar un problema cuando hacemos selección, porque existe uno de los grandes problemas que en un principio no se tomaba en cuenta era que, ¿qué pasa cuando selecciono solamente para una característica y dejo de lado todas las demás? Bueno, que va a haber relaciones negativas entre características y esto puede afectar porque si yo aumento una característica puede ir disminuyendo, puede ir afectando la otra. ¿Ok? Entonces, a ver, no, un segundo, dejen cerrar las ventanas, permítanme. Listo. Ok, entonces, este problema ya se ha visto, por ejemplo, en bovinos de leche, se empezó a seleccionar solamente para producción de leche, y el problema es que al seleccionar para producción de leche, se estaba seleccionando, al tener una relación negativa con otra característica que era la fertilidad, entre más producción de leche tenían las vacas, menor era su fertilidad. ¿Ok? Y esto pasa con muchas características en todos los animales. ¿Ok?
Entonces, vamos a ponerlo, si ponemos ejemplos en perros, podemos seleccionar, por ejemplo, para tener un hocico más corto, y eso tendría una relación negativa con la capacidad respiratoria que tienen los perros. ¿Ok? En cerdos, por ejemplo, el seleccionar para mayor peso de las cerdas también tiene una relación negativa con la cantidad de lechones que sobreviven al destete. Entonces, hay que ver todo este tipo de relaciones y de hecho cuando se va a hacer un programa de mejoramiento genético, lo ideal es que se tomen en cuenta todas las características, ya sea funcionales o de producción de los animales, y todas se evalúen al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, lo ideal cuando se hace un programa de selección no es nada más seleccionar para una característica, sino tomar en cuenta varias características, ya sea de funcionalidad de los animales o de bienestar animal y de producción, y seleccionar todas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, no todas las características van a tener el mismo índice de herencia, por lo que no todas van a responder igual. ¿Ok? Ahora, no todas van a tener el mismo interés para la producción. Vamos a suponer que si yo estoy seleccionando para bovinos de leche, obviamente a mí lo que me importa es la leche y yo le tendría que poner una gran carga a la producción de leche. Pero, ¿qué pasa si cambia el mercado? Vamos a poner el ejemplo de Australia o Nueva Zelanda, que son países que están vendiendo leche en polvo, sobre todo para China y para los países asiáticos como Japón. Entonces, esos países utilizan muchísimo la leche deshidratada para reconstituirla y venderla en diferentes subproductos. Aquí el problema es que entonces, como ellos utilizan la leche deshidratada o la leche en polvo, a ellos no les interesa comprar litros de leche, sino que lo que les interesa es comprar sólidos totales. Y aquí entramos en un problema porque si tú seleccionas para producción de leche, entre más aumentas la producción de leche, la cantidad de sólidos totales disminuye. Entonces, en México se selecciona para aumentar la producción de leche todavía. Pero si te vas a Australia o a Nueva Zelanda, ya no se selecciona para aumentar la producción de leche, sino se selecciona para aumentar la cantidad de sólidos totales. ¿Por qué? Porque tiene una relación negativa. Lo ideal es que se haga un índice de selección en donde se tomen en cuenta estas dos características. Entonces, cuando se seleccionan varias características a la vez, se tiene que tomar en cuenta la correlación que existe entre diferentes características. Si la correlación es positiva entre dos características, no hay problema. Si yo sé que si selecciono uno, voy a seleccionar indirectamente la otra, ¿sí? Pero si la correlación es negativa, entonces si aumento una, indirectamente voy a disminuir la otra. Entonces se tiene que tomar en cuenta esta correlación para seleccionar a los individuos que tengan la mejor genética para ambas características al mismo tiempo. Sí, Saúl. Perdón, doctor, una duda. Pero entonces, entre más características se estén seleccionando, ¿no como que se ve un incremento hasta exponencial entre las correlaciones que existen entre ellas? Eso no Claro, dificulta sí, la vamos a tener selección. muchísimas. Sí, va a dificultar mucho la selección. Entonces, lo que normalmente se hace es, si tienes, vamos a suponer, 70 características, las agrupas, decir, bueno, estas características son de bienestar, estas características son de producción, estas son de reproducción, etcétera, etcétera. Y puedes hacer diferentes índices y ya con eso tú le das al ganadero algo, una herramienta para poder escoger a los mejores animales dependiendo de lo que les haga falta. Entonces, si el ganadero dice, ¿sabes qué? Mis animales están muy bien en reproducción, yo solamente quiero aumentar producción, entonces utilizas un índice que solamente tome en cuenta características de producción.
pero puedes utilizar un índice que te mejore a los animales en características de conformación, es decir, que te mejore la conformación de tipo de los animales. Y lo ideal es que, bueno, si tienes 70 características, reduzcas la cantidad de variables lo más posible a cuáles son las variables realmente importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy fenotipificando para 30 tipos de ácidos grasos, bueno, decir, bueno, ¿cuáles son los ácidos grasos más importantes? Y solamente trabajo con ellos, ¿ok? Entonces tienes que tomar decisiones para ir reduciendo esto. Déjenles pongo un paper. Que habla sobre esto es se los voy a mandar por WhatsApp el paper. Y lo pongo también aquí en la pantalla. Ok, ya les mandé el paper y se los voy a poner aquí también. Ok, entonces aquí ya les puse el paper aquí en pantalla, ya lo deben de estar viendo y si no lo tienen también por WhatsApp. Entonces básicamente este artículo habla sobre diferentes índices de selección, en este caso para ganado Holstein de diferentes países. Pero lo mismo, podríamos buscar lo mismo en otras especies. Hay algunas especies que la verdad está muy cerrada la información, por ejemplo en el caso de los cerdos. En el caso de los cerdos, la mayor parte de la genética de cerdos que se hace a nivel mundial está gobernada por empresas privadas. Entonces ellos no te revelan los índices que están haciendo o cómo están construyendo su mejoramiento genético. Lo toman como secretos industriales. En el caso de los bovinos de leche y de carne, sí ha habido una cooperación internacional durante mucho tiempo, entonces sí se puede saber más o menos cómo están trabajando. Entonces, aquí, bueno, aquí vienen todos los artículos, que diga toda la información. Lo que quiero enseñarles es la tabla. Sí, Stephanie. Perdón, doctor, es que va a ser una pregunta muy tonta, pero ahorita que dijo eso, se me hizo la pregunta, o sea, si no revelan cómo están haciendo el mejoramiento genético, ¿cómo la federación que marca las normas para la genética sabe que lo están haciendo todo legal? Pues de hecho, o sea, de hecho tu pregunta no es tonta. O sea, no hay ninguna pregunta tonta. Y básicamente en este caso, ellos no, como empresa privada, no le reportan casi a nadie. Simplemente ellos te venden un producto y si la gente los quiere comprar, pues confían en ellos. Entonces son empresas, por ejemplo, PIC, que es una de las empresas de genética de cerdo más grandes en todo el mundo, lleva trabajando más de 150 años. Entonces,
ya la gente confía en la genética que tienen ellos, pero ellos no te revelan cómo lo están haciendo. Y difícilmente vas a encontrar información acerca de. Lo que ellos te venden solamente es el producto final, ¿sí? Entonces te venden el Super Pig 3000 y te dicen, este cerdo te va a mejorar esto, esto y esto. Pero no te dicen cómo se hizo la selección para llegar a esos cerdos. Con las bases que tenemos de genética, se puede intuir, se puede saber cómo se llega a esa genética. O sea, sí se puede, pero necesitas saber un poco de genética para poder intuir qué es lo que están haciendo. Pero de hecho ellos no tienen la obligación de reportarle a nadie, ellos simplemente están haciendo un producto y si la gente lo compra, pues bien, y ya. Aquí la cooperación internacional, por ejemplo, en el caso de bovinos, se hace precisamente para poder tener un intercambio de animales en todo el mundo. Entonces, si tú quieres mejorar aquí no sé, si quieres traer cebús de Brasil, dices, bueno, ok, está padre la evaluación genética que están haciendo los de Brasil, pero si aparte tienen la evaluación genética internacional, pues es un plus y le da una plusvalía, o sea, le da un valor económico más alto a los animales. Y si aparte tienen la evaluación genómica, o sea, con ya del ADN de los animales, todavía le puedes aumentar más el precio. Todos los ganaderos, en el caso de los bovinos y de las cabras y de los borregos, sí lo están haciendo porque pueden ir aumentando el precio de los sementales. En el caso de las compañías de cerdo no lo hacen así. Ellos no te dicen si están genotipificando, no te dicen cómo lo están haciendo, y te dicen, ¿sabes qué? Mi cerdo cuesta 120,000 pesos, un semental, si quieres comprarlo, cómpralo, y ya, ¿no? Entonces, es un poco diferente cómo se maneja dependiendo de la industria. Pero precisamente para eso es este curso, para que ustedes no tengan que depender de esas empresas y que si quieren hacer genética la pueden hacer trabajando en una industria privada en México y no dependan de la industria extranjera. Bueno, entonces regresando aquí al índice de selección, estos son Gracias, doctor. índices, sí, no hay de qué. Estos son diferentes índices eh, genéticos formados para diferentes países y simplemente se pone el porcentaje a lo que se está enfocando el índice. Es decir, están seleccionando para varias características al mismo tiempo, pero depende del país, es a lo que están enfocando la selección. Entonces, aquí ponen que la producción está en gris, ¿sí? La durabilidad, o vamos a decir que la longevidad de los animales está en blanco, ¿sí? Y la reproducción está en negro. Ojo que esta parte de reproducción antes no se incluía en los índices. Fue a partir de, creo que del 2001, que un artículo de Lucy se hizo un boom en la genética de los bovinos, en donde hacía un estudio demostrando que había una relación negativa entre la selección que se hacía de producción de leche con la fertilidad. Pero bueno, actualmente ya muchos países lo están incluyendo. Pero fíjense, aquí lo que me interesa que vean es la forma de pensar de los ganaderos de cada país o de las asociaciones ganaderas de cada país. Si nos vamos a Estados Unidos, tenemos 54% de producción, 41% más o menos de longevidad o de durabilidad. Eso quiere decir que les importa que tener unas vacas que duren varios partos y solamente un 5% de fertilidad. ¿Sí? Pero hay casos totalmente opuestos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos casos, por ejemplo, como Israel, que dicen, a mí no me importa que me duren mucho los animales, yo el 80% es totalmente producción y fertilidad. Eso quiere decir que van a tener animales que si nada más duran 2 o 3 partos, pues simplemente los venden y los cambian y ya. Y tenemos algunos países como Dinamarca, que son muy equilibrados, que dicen, ok, sí me importa la producción, pero a mí me importa también mucho que los animales sean longevos, que vivan muchos años y también que tengan muy buena fertilidad. El énfasis en fertilidad te habla mucho del bienestar animal, porque si un animal se está reproduciendo, quiere decir que está bien, quiere decir que está sano,
quiere decir que está feliz, que no le preocupa la vida. Entonces, te das cuenta que en el caso de Europa, de Dinamarca, se están enfocando mucho a esto, al bienestar animal. Y tenemos países, por ejemplo, como Japón, que te dicen, ya a mí no me interesa para nada la fertilidad, o sea, simplemente es durabilidad y producción, ¿ok? Pero bueno, así es como más o menos, o sea, no hay una fórmula, no hay una receta. En el caso de México, hay diferentes índices de selección. En caso de bovinos, hay muy poquitos índices de selección. De bovinos de carne, perdón. De bovinos de leche hay algunos que se están creando y solamente toman en cuenta fertilidad en un bajo porcentaje, producción la gran parte y composición de la leche en un porcentaje un poquito más bajo. ¿Ok? Pero entonces, este es un ejemplo de cómo se selecciona en diferentes países, tomando en cuenta diferentes composiciones. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Doctor, Sí. y bueno, ya en la práctica, digo, países como Estados Unidos que dedican tan poco porcentaje a reproducción, pero esto sería obviamente en vacas lecheras, ¿se compensaría si le dedican mucho a la reproducción solo en los machos, por ejemplo? No, este índice de selección es para machos y hembras, o sea, es para los dos. Y normalmente Ok. la genética está más influenciada por los machos que por las hembras. Entonces, vas a tener sementales que te inseminan cientos de miles de vacas. Entonces, la genética que estamos viendo aquí, los índices de selección, normalmente es para machos, Ok. porque son los que tienen más impacto en una población. Bueno, entonces, hay varias formas de hacer selección para varias características al mismo tiempo. Una que se propuso hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo es la selección escalonada. Esta realmente se las comento como dato histórico porque no es algo que sea factible de hacer. La selección escalonada es decir, bueno, si yo tengo diferentes características que tienen una relación negativa, pues voy seleccionando para uno y luego para otro y luego para el otro. Entonces, aquí tengo las correlaciones genéticas de estas tres características. Entonces, la heredabilidad en este caso de la leche es de 16%, pero tiene una relación negativa con la grasa del 48% y una relación negativa con la proteína del 62%. Entre grasa y proteína tienen una relación positiva del 0.66%. Eso quiere decir que si yo selecciono para leche, disminuyo grasa y proteína. Pero grasa y proteína tienen una relación positiva. Eso quiere decir que si yo seleccionara solamente grasa, indirectamente estaría seleccionando también para proteína o viceversa. Entonces, la selección escalonada es, en una generación selecciono animales solamente para leche como su tarea. Luego, en la siguiente generación, escojo solamente animales para grasa. Luego, en la siguiente generación, para proteína. Y luego regreso otra vez a seleccionar animales para leche. ¿Qué desventaja le verían a esta selección escalonada? Tarda mucho, ¿no? El tiempo, exactamente. Entonces, dependiendo de la especie con la que estemos trabajando, si el intervalo generacional, por ejemplo, es de 4 años, aquí tendríamos, para regresar a seleccionar la leche, tardaría al menos 12 años. Entonces, por eso les digo que no es viable. Esto es viable solamente en especies que la reproducción, el intervalo generacional, sea muy corto para poder ver respuestas. Entonces, si estoy trabajando con ratones o con conejos, tal vez es posible. Si estoy trabajando con especies grandes como bovinos o como cerdos o incluso con borregos, esto ya no es tan práctico, ¿sí? Entonces, esta es una de las propuestas que se hizo hace mucho tiempo. Actualmente no es utilizada, actualmente se utilizan otras metodologías.
La metodología que se utiliza actualmente es crear índices de selección. ¿Ok? Entonces, un índice de selección básicamente es una metodología matemática que toma en cuenta la relación que hay entre varias características al mismo tiempo y te da un valor único para todas las características que tú incluyas en el índice. Entonces, el índice de selección, tú puedes decir, ok, yo quiero incluir en mi índice a la leche, a la grasa y a la proteína, y aparte les voy a poner un porcentaje de importancia. La leche me importa el 60%, la grasa el 30% y la proteína el 10%. Entonces, tú vas a tener un número que va a ser un índice de selección que va a reunir o va a resumir cuál es el valor genético de los individuos para esas tres características. Ahora, ese índice de selección no tiene unidades de medición, ¿ok? Entonces, es un número como tal. ¿Por qué no tiene unidades? Porque está combinando diferentes características. Está combinando la leche que está en kilogramos con grasa que está en porcentaje y proteína que está en porcentaje. Entonces, es un número que simplemente lo tengo que interpretar como que si el índice es más alto, quiere decir que ese animal es mejor para las tres características al mismo tiempo. Si el índice es más bajo, pues quiere decir que ese animal no es tan bueno para esas tres características. Y eso es lo que normalmente se reporta en los catálogos de sementales. Les voy a poner aquí un catálogo. Déjenme ver si tengo un catálogo mexicano. Mm, sí, sí tengo uno. Un segundo. Estos son datos de la Asociación Holstein de México y cómo están haciendo sus índices. Y se los pongo porque aquí tengo la información acerca de cómo se construye el índice. Em, de los catálogos canadienses o gringos es un poquito más difícil. Eh, segundo, entonces les comparto. Se supone que está en archivo de Word. Entonces, aquí, por ejemplo, esto, ustedes pueden comprar el Ketoro y viene esta información. Así se llama el catálogo de sementales de la Asociación Holstein de México. Entonces, aquí viene cómo se hace el cálculo de valores genéticos. Viene que se está usando para producción y componentes de la leche. Y vienen cuáles son los efectos que se están incluyendo, ¿no? El modelo que ustedes hicieron para los ratones es algo parecido. Entonces se pone la producción de leche, se pone un efecto que es el hato al año y la estación, y luego algunos otros efectos como el ambiente permanente, la interacción semental-lacto, el efecto del animal, etcétera, etcétera. Luego se hace también para control de células sománticas, se estudia la longevidad también, y bueno, y aquí viene un índice económico de sementales, ¿ok? ¿Sí lo ven? Y el índice de vacas completo. Ese nombre se lo pusieron ellos, pero ustedes van a encontrar, le pueden poner, dependiendo de la empresa, el nombre que quieran a su índice. Y aquí viene cómo se calcula ese índice.
Entonces, para las vacas lo que están usando son los valores genéticos de la leche y el valor genético de la grasa y la conformación. Y lo están ponderando, ¿sí? Si se fijan aquí lo están ponderando, le dan más importancia a la leche, luego la grasa y luego a la conformación. En el caso de los sementales, del índice de los sementales, utilizan el valor genético de la leche, el valor genético de la grasa, la conformación de los animales y la longevidad. ¿Sale? Y aquí le ponen 5 puntos a la leche, 3 a la grasa, 1 a la conformación y 1 a la longevidad. Y con esto, lo que obtienen va a ser... ¿Dónde quedó? Va a ser esto. Se supone que están viendo yo un PDF. Entonces, este es un catálogo de un semental. Y aquí viene toda la información necesaria respecto al semental. Viene su nombre, quién es el propietario, el año de nacimiento. Obviamente este semental no creo que siga activo. Y aquí vienen, en la parte de abajo viene información de sus valores genéticos, en cuántos datos se ha probado, las hijas, etcétera, etcétera. Y en la parte superior derecha tiene el INES de 93. Entonces, ese INES, ese índice de selección, me sirve para saber cuál es, si lo puedo seleccionar o no, tomando en cuenta esas 4 características que vimos. Leche, grasa, conformación y longevidad. Entonces yo lo puedo comparar con otros sementales y decir, ok, este tiene un índice de 93, este tiene de 94, bueno, escojo el de 94, o escojo al de 95, etcétera, etcétera. No tiene unidades de medición porque está combinando varias cosas. Si no quiero utilizar el índice, entonces puedo utilizar los valores genéticos como tal. Por ejemplo, aquí viene el valor genético para leche, para grasa, para proteína. Pero aquí el problema de seleccionarlo solamente por una característica es que al tener una correlación negativa con otras características, puede estarlas afectando, ¿sí? Y aquí abajo vienen los valores genéticos para todas las características de tipo. Su confiabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es el índice de selección. ¿Dudas acerca del índice de selección? ¿Dudas? No, doctor. ¿No? Creo que Obviamente no. ustedes no lo van a calcular, no es necesario que lo calculen, de hecho es complicado hacer índices de selección, es un tema que utilizan normalmente pues, si quieren hacer, por ejemplo, una maestría. Ahorita tengo una alumna de maestría que está dedicando toda su maestría en hacer un índice de selección para bovinos de carne. Entonces son temas complicados, pero lo que sí quiero que entiendan es cómo se puede usar. Porque si ustedes salen a trabajar al campo y les venden animales o tienen un catálogo de sementales, normalmente viene un índice de selección y vienen los valores genéticos, entonces que sepan cómo lo pueden utilizar y que incluso puedan preguntar, bueno, aquí me estás vendiendo estos animales con este índice de selección, ¿qué características incluye este índice y cómo las están ponderando? ¿No? ¿A qué le están dando importancia en este índice? Porque si nada más utilizo el índice sin saber por qué, puedo estar seleccionando para algo que no deseo. ¿Ok? Bueno, como último punto de selección está la selección genómica, que es algo que ahorita está muy en boga, que se está haciendo mucho, y que es
utilizo los fenotipos de los animales más el pedigrí de los animales más los genotipos de los animales. Junto toda esta información para hacer, para seleccionar a los animales. Y la gran ventaja que tiene la selección genómica respecto a la selección tradicional es que puedo acortar los intervalos generacionales. Normalmente para hacer selección yo tenía que esperar, bueno, que para poder escoger un toro yo tenía que esperar a que las hijas del toro o la siguiente generación tuviera un fenotipo medible para poder evaluar a los papás, ¿sí? Entonces, ese era un problema, porque si yo tengo un toro chiquito, pues yo no puedo saber si ese toro va a ser bueno o malo. Entonces, en los núcleos genéticos, yo necesito mantener a todas las crías, dejarlos que crezcan, que se reproduzcan y que las crías tengan crías para poderlos evaluar. Si hago una evaluación genómica, yo puedo seleccionar a los animales desde que nacen. Bueno, muchas veces los ponen ahí en las conferencias y todo, que se puede seleccionar desde que queda la vaca gestante, ¿no? Entonces tú puedes sacar el ADN desde del feto y saber si esa cría va a ser o no apta para ser un semental. Entonces, sí se puede hacer. Obviamente, para poder hacer la selección genómica, algo que necesitan son los fenotipos de la población y tener un pedigrí o una confiabilidad en la estructura poblacional de sus animales. Un problema que existe a nivel mundial actualmente es que mucha gente cree que la selección genómica es milagrosa. Entonces, que yo puedo no medirle nada a los animales, que agarro su ADN y que digo, ya con el ADN ya sé que aquí está el gen que va a funcionar y ya sé cómo va a funcionar. Así no funciona. Necesito tener una población de referencia base con fenotipos confiables para poder hacer selección genómica. ¿Ok? Porque la mayoría de las características no depende de un gen, depende de cientos de genes. Entonces no es como que yo seleccione nada más para esta mutación y vaya a modificarse. En algunos casos sí se da, por ejemplo, está el gen de la beta-caseína, entonces yo puedo seleccionar para ese gen. Pero, por ejemplo, para producción de leche o para ganancia de peso en cerdos, o para fertilidad en cerdos, o para producción de huevo, o para la mayoría de las características cuantitativas, no dependo de un gen. Entonces, si yo no mido fenotipos, yo no puedo saber cuáles son los genotipos ideales para seleccionar. ¿Ok? Y les digo, o sea, actualmente mucha gente cree que la genómica es milagrosa y llegan, por ejemplo, hemos tenido proyectos en donde te dicen, ¿sabes qué? Tengo estos 1000 animales, los quiero genotipificar y quiero que hagamos selección así de, bueno, ¿y qué les has medido a tus animales? ¿Qué fenotipos tienes? No, nada, o sea, yo no tengo nada, no los he medido, es más, están en el potrero, ni los toco a los animales. Pero les voy a extraer ADN y quiero saber cuáles son los mejores. Y dices, bueno, ¿y cómo, y eso, y cómo crees que lo voy a hacer si no les has medido absolutamente nada? Entonces no es posible. ¿Okay? Necesitamos tener algo de referencia para poder hacerlo. O sea, si yo tengo una población de referencia ya que tenga relación con estos animales y que ya les haya medido algo, aunque sea muy pequeña, pero que tenga ya algo de referencia, puedo hacer una predicción sobre esos animales. Y bueno, entonces hasta aquí llegaríamos hasta la parte de selección genómica, que esta es básicamente lo que se hace, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que se utiliza mucho en conferencias, en donde te dice que para hacer selección genómica necesitas fenotipos, miles o millones de marcadores moleculares, se hace ecuaciones de predicción, necesitas tener las relaciones genéticas de esos animales y en una nueva población en donde tengas los genotipos, utilizas esas ecuaciones de predicción y obtienes los valores genéticos o valores genómicos de los animales. Pero algo muy importante es que necesitas esta población de referencia base para poder
hacer la predicción en las nuevas poblaciones, ¿sí? Y entonces, esto es importante, chicos, es bien importante porque actualmente hay algunas empresas que están vendiendo muchas cosas que no son verdad, o sea, con confiabilidades muy bajas. Entonces, vamos a suponer que si una empresa, hay empresas norteamericanas, no quiero decir nombre porque esto luego sale en YouTube y luego me lo censuran. Ya van 2 videos que me aparecen ahí en notificaciones de censura. Entonces, si una empresa norteamericana, que ya las hay aquí en México, vienen con evaluaciones genómicas, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Usan una población de referencia en Estados Unidos, utilizan los fenotipos en Estados Unidos, utilizan los valores genómicos en Estados Unidos, ya que tienen esas ecuaciones de predicción calibradas, vienen a México y te dicen, tú genotipifica un animal y yo te digo cuál va a ser su valor. Pues sí, pero ¿cómo fueron hechas esas ecuaciones? Totalmente con una población norteamericana. Lo que quiere decir que la predicción en las poblaciones mexicanas puede ser muy mala, ¿sí? Exageradamente mala. Pero aún así se los venden y pues los ganaderos no saben y los compran y te pueden estar pagando muchos miles de pesos por una evaluación que su confiabilidad puede ser muy mala. ¿Ok? Pero bueno. ¿Dudas o comentarios? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Los índices de selección tienen algún valor máximo y algún valor mínimo o es cualquier número? No, los índices dependen de cada, de quién haya hecho el índice. O sea, no hay un máximo, no hay un mínimo, no hay un valor estándar. Entonces, si tú tienes ahorita de agarras y dices, voy a hacer una evaluación genética de los labradores de toda la Ciudad de México, tú puedes crear tu propio índice y puede tener sus propios valores. Pero entonces no hay como un estándar de referencia. Por ejemplo, aquí en el INES, de los toros mexicanos, era 93. Pero si vemos un catálogo de Cemex de Canadá, creo que los índices están por los miles. Entonces, depende quién lo haga, va a ser lo que se va a... los números que va a tener. Ok, pero entonces respecto a, se tienen que comparar dentro del mismo índice de selección, ¿no? Exacto. Porque Dentro de la misma población en la que Ajá. fue evaluada. Exacto. Ah, ya. Porque Sí, entonces no solamente. podría servir como para comparar de diferentes poblaciones. No sirve. No, Ok, eso te sirve solamente para la población en la que tú estás trabajando. ok. Dice Manuel, entonces para poner en práctica la selección genómica en una nueva población, esta se debe de hacer en una población similar a la que se tenía como referencia. Sí, pero lo ideal es que tú tengas, les voy a compartir aquí todavía tenemos un poquitos minutos, les voy a compartir aquí una aplicación para hacer un dibujito. Ya está la aplicación de Paint. Sí, Ok, entonces, básicamente lo que vamos a tener va a ser, tú tienes una población inicial, ¿sí? De machos y hembras. A esa población inicial, tú le tienes que medir sus fenotipos, debes de tener obviamente el pedigrí, y puedes obtener los marcadores genéticos de esta población, ¿ok? Entonces con esto, tú puedes calibrar una ecuación
se calibran ecuaciones matemáticas en donde pones todo esto y con esas ecuaciones tú puedes hacer predicciones en el futuro. ¿De quién? Obviamente de una población que tenga relación con esta. Entonces, si estos tienen hijos, si tienes aquí una, esta sería la F0. Si tú tienes aquí una F1 y tienes aquí crías, ¿sale? De estos, vamos a suponer que de estas crías todavía no tienes fenotipos. Y el pedigrí si lo tienes. No es cierto, el pedigrí si lo tienes. Y puedes hacer, bueno, aquí puedes tener machos y hembras, ¿no? Y puedes tener los marcadores. Entonces, aquí lo importante es que para los hijos de esta población inicial, tú no vas a tener fenotipos porque acaban de nacer. Son becerritos, o son lechones, o son pollitos. Entonces no puedes tener fenotipos. Tú no puedes decir, este conejito que acaba de nacer va a pesar tanto en 3 meses. O no puedes decir, este pollito que acaba de nacer va a poner tantos huevos cuando sea adulto. Entonces tú utilizas esta ecuación y haces una predicción en estos. Entonces una vez que ya haces la predicción, entonces ya tienes los valores genéticos, tienes los valores genéticos y valores genómicos de la población inicial y vas a tener los valores genéticos y los valores genómicos de las siguientes generaciones. ¿Ok? ¿Qué sería lo ideal? Que una vez que estos individuos crezcan, pues realmente les mida los fenotipos y veas qué tan buena fue tu predicción y si realmente tienen la producción que tú habías predicho. ¿Ok? Pero entonces una vez que crecen y que ya tienen fenotipos, estos individuos pasan a la población de referencia y con eso puedes seguir prediciendo una F2, etcétera, etcétera, y nuevos hijitos. ¿Ok? Entonces más o menos así es como se hace. El problema está cuando la población de referencia en donde tú hiciste todos es una población totalmente aparte y quieres predecirlo en crías o en animales que no tienen relación genética ni relación con la población de referencia. ¿Ok? Entonces, esto no aplica si tú lo haces en Estados Unidos y vienes a México y te digo, ok, te voy a predecir aquí tus valores de tus animales, aunque no tenga ninguna relación genética con lo que yo hice en Estados Unidos. Entonces, eso no. ¿Sí, Saúl? Sí, doctor. ¿Y por esta evaluación se hace continuamente o hay como un cierto número de generaciones a las cuales se deja de hacer y luego se retoma? No, se hace de forma continua. Ok. Depende de la asociación. Por ejemplo, en México se hacen las evaluaciones genéticas cada 6 meses o creo que son cada 4 meses y hay algunas las hacen cada 6 meses. Pero entonces esto se hace de forma continua para poder tener actualizada la base de datos y que la población de referencia cada vez sea más grande y que tengan los ganaderos opciones para escoger. Entonces, en empresas privadas se hace incluso mensualmente. Entonces, la evaluación genética se hace mes con mes, ya sea, por ejemplo, en pollos o en cerdos. Y en otras especies, por ejemplo, en la industria de los camarones o de los peces, puede variar o puede ser un poquito más corta el intervalo de las evaluaciones. Aquí depende mucho, más que nada, de la especie. O sea, si la especie es una especie que tarda mucho su intervalo generacional, las evaluaciones también van a ser un poquito más largas. O sea, es decir, va a tomar más tiempo. Si tú tienes poblaciones, por ejemplo, de ratones, en donde el intervalo generacional es muy corto, obviamente tú puedes hacer una evaluación genética casi cada 15 días o casi cada mes.
o sea, sin ningún problema, porque tienes nuevas generaciones muy rápido. Entonces, depende mucho de la especie y obviamente también de la gente. Lanzar o hacer todos los análisis para una evaluación genética realmente es muy pesado y casi siempre está a cargo de una sola persona. O sea, yo casi todas las asociaciones con las que he trabajado, toda la evaluación genética depende de una o de dos personas. Entonces, correr todos los análisis, juntar todos los datos y todo, te tardas un buen rato. Entonces, aunque lo quisieras hacer mes con mes, muchas veces es difícil. Pero sí es algo constante y de hecho es algo que